Teníamos el principio del programa, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay hizo referencia a la apertura del corralito mutual. Bueno, sobre esto te voy a comentar ahora, que con la apertura mutual, si buscas una mutualista con atención cálida y profesional, elegí el Evangélico. Consultá los planes para febrero 2020 para nuevos socios que incluyen órdenes de consulta médica y tickets de medicamentos sin cargo, más primera noche de internación con servicio de acompañantes incluido. Dale, elegí mutualista Hospital Evangélico, Salud en Familia, 0800-2393, cobertura total de asistencia médica. Bien, retomamos ahora el tema turismo, pero la pregunta para Monseglio es ¿qué tanto depende de la cartera del Ministerio de Turismo todo lo que habría o se podría hacer por el turismo? Y pienso, ejemplos, cuando las intendencias son las que otorgan las excepciones para la construcción o el desarrollo inmobiliario en lugares, ¿no? Pienso en las quejas que se instalan tantas veces desde los propios comerciantes o emprendedores de turismo que remiten a la inclusión financiera o los trabajos que son realmente zafrales y que entonces habría que flexibilizar por allí. Cuando plantean todo eso se les acusa poco menos que querer volver a la opacidad. Entonces, ¿de qué tanto depende efectivamente el Ministerio de Turismo para fomentar más turismo? Bueno, antes que nada yo quiero decir, lo decía fuera de cámaras acá con los panelistas, que me da placer venir a un programa donde coincido prácticamente en una cantidad de cosas que ha planteado cada uno de ustedes. Sí, espere que recién empieza. Bueno, no sé, después ya vendrán las discrepancias. Es la primera vez que viene. Alejandro hacía un poco de historia. Bueno, fíjate tú, los productores lo saben bien, un aporte mío hacia la temporada ha sido que no acepté una sola nota en todo el mes de enero, de radio, diario, ni televisión. Acá me invitaron por lo menos 2 o 3 veces y en varios lugares más, porque entendía que cualquier cosa que yo pudiera decir, siendo una persona del sector, con una cantidad de años de experiencia, como tú dijiste, más de lo que yo quisiera tener, hubiera sido quizás un hecho político que podía de alguna manera interferir. Entonces me quedé tranquilo, me tomé mis vacaciones, no acepté ninguna nota. Y aquí estoy con mucho gusto. Con referencia a lo que decía Alejandro al principio, el ministro Villar, que fue el primer ministro de Turismo que duró largo tiempo, digamos, porque antes había habido uno que duró poco tiempo, fue el hombre que plantó las bases de lo que fue el desarrollo turístico del Uruguay, a través fundamentalmente de 2 decretos que permitieron la creación de todos los complejos turísticos que después se construyeron. Cuando hablamos de mirada hemipléjica en aquel momento de la izquierda, estamos hablando de esos decretos que propiciaron, entre otras cosas, el CONRAD, a la cual la izquierda estaba en contra. Hoy, felizmente, Alejandro, vimos cómo la ministra de Turismo, que Chichán, festejó los 10 años, los 15 años y todo lo demás. Fue cambiando la visión de la izquierda, pero de la sociedad toda también, y eso es muy importante. Esos decretos fueron propiciando incluso la creación de shopping centers, de lugares turísticos que antes no teníamos, de centros de convenciones. Y todo eso a partir del ministro Villar y del contador Fernando Mier, que fue prácticamente el ideólogo de todo aquello. Posteriormente vinieron otros grandes ministros como Mario Mestoy, después vino Pedro Bordaberry, que hizo una recordada gestión, más que nada, diría yo, de relaciones públicas. No, y sentó además la figura del Uruguay natural, saliéndose exclusivamente de Punta del Este, Rocha, ¿no? y el océano. Tuvo esa gran virtud. Y lo de Pedro, además, en el momento de crisis enorme de la República, ¿verdad? Claro, le tocó a Mestoy, además, también superar un problema con Argentina. Había habido previamente un derrame de la boya petrolera en José Ignacio y los medios argentinos prácticamente que mostraban Punta del Este tapada. El turismo realmente es una... ¿cómo te diría? Una especialidad que hay que tomarla con mucho tacto, con mucho tino. Hay que ir muy calmo por las cosas. ¿Por qué? Porque no se arregla una temporada mala simplemente con salir haciendo promociones. Hay que ver cómo se hacen, dónde se hacen, con el tiempo. Felizmente, y también me sumo a lo que dijeron otros panelistas, la temporada que se esperaba, que iba a ser catastrófica, por distintos motivos no lo fue. Y los más contentos somos nosotros, justamente. ¿Por qué? Porque definitivamente no nos servía de nada a Germán Cardoso y a mí agarrar una cartera de turismo que estuviera bombardeada por una malísima temporada. También es verdad lo que decía Juan Martínez. Hay emprendimientos turísticos que se están fundiendo. Bueno, por eso. Cerraron 14 hoteles en prácticamente 1 año y medio. Y revertir esa realidad. Y revertir esa realidad. ¿Pasa exclusivamente por la cartera turismo? No.
¿Por dónde pasa? No, pasa por la realidad de un país. Nosotros hay dos cosas que no podemos cambiar desde el Ministerio de Turismo. La primera es el clima. El factor climático, evidentemente, excede nuestras posibilidades por más voluntariosas que sean. Lo otro que no podemos cambiar es la macroeconomía. Y si hay una actividad que depende fundamentalmente de la economía del país, regional y mundial, es el turismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para entrar un poquito ya en lo que viene y no en lo que pasó, que creo que ya es materia saldada? Yo el otro día iba pensando, diciendo, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Algunos de acá y los que escuchan serán pescadores. Yo no soy un gran pescador, pero alguna vez he ido a pescar con una caña, con un reel y no he sacado nada. Una vez fui con un amigo que iba en una lancha con un aparatito que se llama sonar, tengo entendido. Entonces nos adentramos mar adentro y nos llevó al lugar y yo veía las corvinas que andaban por abajo de la lancha. Me puse a pescar y sacamos como 30 corvinas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que tenemos que hacer es dar una lectura a nivel mundial. Hoy está habiendo una revolución, en cambio, de destinos turísticos por lo que está pasando en China, e ir a esos lugares donde hay más corvinas para pescar, donde hay más turistas para atraer. Esa es una realidad de la cual no podemos abstraernos. Obviamente, todos queremos pescar el atún rojo, porque está de moda y porque es lo que nos pagan más en los restaurantes. Pero para pescar un atún rojo tenemos que ir hacia determinados lugares que tienen costos increíbles de hacer. En cambio, la necesidad económica que tiene el Uruguay nos hace que tengamos que ir justamente a esos lugares donde hay más turistas, donde el flujo turístico es más ágil y por lo tanto los podemos traer, como decía Leonora, al país en una circunstancia que estando cerca, con algunas medidas, se puede hacer que vengan un poco más de gente. Bien, se me ocurrirían varias preguntas. Una concreta, sí. Pensando en los perfiles que han ido desarrollando los distintos puntos turísticos del país. Ahora estoy pensando solo en Costa para esta pregunta. ¿Rocha tiene que tener un Conrad? Bueno, yo te diría que sí. Yo te diría que Rocha tiene que tener un Conrad, yo te diría que Atlántida tiene que tener un Conrad. Creo que hay puntos estratégicos en cada departamento en donde tiene que haber, ¿cómo te diría? Como la locomotora de ese departamento que arrastra todo lo que fue. Cuando se hablaba de la creación del Conrad... ¿Y qué hay de la preservación de cierta personalidad de los lugares? Yo creo que la personalidad está garantizada. En el departamento de Canelones, por ejemplo, hemos tenido una involución. Había lugares como Parque del Plata que tenían festivales de cine. Atlántida mismo tenía una identidad muy fuerte. Todo el collar de balnearios de la Costa de Oro eran muy bien percibidos. Después eso se fue desdibujando. En Rocha ha pasado también algún fenómeno muy especial, ¿no? Con factores externos. No se olviden que hubo un anuncio de un puerto de aguas profundas que cambió totalmente la mentalidad de la gente de La Pedrera, de Punta Rubia, de la propia La Paloma, donde al hablarse simplemente de la creación de ese puerto, hubo gente que a las pocas semanas se radicó allá. Y pasaron a ser esos lugares, de ser lugares que estaban como La Pedrera, con un desarrollo impresionante hacia los niveles más altos de inversión. Es un lugar que tiene una alta peligrosidad en materia de robos, en materia de incendios intencionales, porque se afincó una cantidad de gente que fue con una esperanza de un trabajo y que hoy realmente no tiene lo que hacer. Entonces, repito, el turismo es más que nada una actividad de neto corte económico que hay que estudiar bien, que hay que actuar con pie de plomo y que hay que tomar medidas realmente sin cobrar al grito, sin salir con soluciones mágicas, sino estudiando cada uno de esos factores que nos permitan tomar decisiones. ¿Habría que flexibilizar las relaciones laborales pensando en los trabajos que son claramente zafrales o es un riesgo demasiado alto? Yo creo que hay algún tipo de flexibilización y creo que fundamentalmente a partir de ahora se va a tratar también de hacerlo. En ese aspecto el SUU, que es el Sindicato Único Gastronómico del Uruguay, es un sindicato de muy buen diálogo. Acá partimos de una buena base. Yo al Ministerio de Turismo digo que ha habido una transición siempre de buenas maneras, de buen trato. Acá no hay gente que ponga una cara hostil ni que esté acusando de nada a nadie, ni a los que se van ni a los que vienen. Por parte del SUU, yo
tengo un excelente diálogo con ellos y son gente que está abierta a buscar caminos de solución, porque ellos conocen más que nosotros y más que nadie los problemas que estamos relatando y saben que es mejor un trabajo con determinadas condiciones de flexibilización que ningún trabajo posible. En consecuencia, yo creo que en ese aspecto, si vamos a caminar, que es probable que también lo hagamos, tengamos buenos interlocutores enfrente. Bien, muy bien. Por favor, sí, panelistas. Una consulta. La ley de regulación de la actividad turística, la 19.253, ¿tiene intenciones estas nuevas autoridades de hacer algún cambio, plantear alguna reforma, agregar de pronto algún articulado que pueda promocionar aún más la actividad turística? ¿O la idea es dejarla como está de pronto y manejarlo de otra manera? Bueno, nosotros le adelanto que hace un mes que sabemos que vamos a ocupar los cargos. Por lo tanto, si algo nos hemos propuesto justamente no hacer anuncios precisos de lo que vamos a hacer. En estos momentos estamos recibiendo información. Entre comillas, de alguna manera estamos auditándola también. Ahora empieza un proceso que estamos en plan de, justamente, y valga la redundancia, diseñar nuestro plan quinquenal. Así que esa respuesta quizás dentro de un mes y medio, la podamos puedo contestar. ¿En qué espejo se debería haber reflejado Uruguay, me refiero a otro país, como ejemplo de desarrollo turístico? ¿En qué ejemplo? Sí. Y yo creo que Uruguay de alguna manera es un ejemplo en desarrollo turístico. Creo que en ciertos aspectos nuestros balnearios, a pesar de todos los problemas ecológicos que tenemos, que también fueron mencionados, creo que en el informe y acá entre los panelistas, de alguna manera nosotros creo que vamos bien. El lugar de mayor desarrollo turístico del Uruguay, que es Punta del Este, creo yo que no obstante todos los metros de cemento que se han puesto y demás, mantiene un equilibrio entre la naturaleza, entre la modernidad, entre una buena oferta y una oferta también para los que no estamos a esa altura de gasto. En consecuencia, creo que nosotros vamos bien. Ahora, hay otros puntos para desarrollar. Exacto. Yo copiaría el ejemplo de Perú en materia de difusión de la gastronomía local. Perú, a partir de la gastronomía, y estamos hablando que tiene una cultura milenaria, todo lo que es Machu Picchu y demás, y sin embargo Perú, la gran explosión que está teniendo en los últimos años es a partir de la gastronomía. ¿Qué pasa con bodegas, con termas, qué otros potenciales tenemos para se poder están desarrollando muy bien. Yo les puedo asegurar que hay turistas brasileños que llegan deseando dejar las valijas en el hotel e irse a las bodegas que tenemos acá cerca, los que están rodeando a todo lo que es Punta del Este, para irse a los buenos restaurantes con cata de vinos, excelentes vinos que estamos teniendo. Entonces, en ese aspecto, repito, yo creo que estamos siguiendo una línea que se inició en el año 87 y que hoy vamos a continuar. En cuanto a las medidas de apoyo, quien les habla junto al diputado Bandini, presentamos un proyecto de ley que hoy está en aplicación, que es la ley de tax free, la devolución de las compras de los turistas. Eso lo presentamos siendo oposición. Tanto insistimos que el ministro Lescano lo puso en la reforma tributaria y hoy está aplicado. Después vinieron otras medidas de corte de economía por la inclusión financiera y para detectar un poco algunas evasiones, digamos, sí. Se impuso el 9% de devolución en los restaurantes. Después se amplió un poquito más. En consecuencia, cada uno de los que ha ido llegando hemos ido sumando alguna idea. No borrando y empezando de nuevo, sino tomando lo bueno, que en general yo creo que lo que se ha hecho del año 87 hasta la fecha ha ido increyendo en cuanto a las bondades de cada medida que se aplicó. Sobre esas medidas te quería preguntar justamente, que yo destacaba justamente la campaña preventiva que se hizo y para fomentar justamente el turismo externo, específicamente el argentino. Te leí en Infonegocios que decías que, bueno, que había preocupación en La Paloma y específicamente decías que la clase media no vino, no fue. Claro, ¿Eso fue un factor determinante? ¿Por qué se dio esa situación? Bueno, yo aclaro que la semana pasada estaba en España, reunido junto al ministro designado con el ministro de Turismo de Argentina. ¿Ya? Entonces, tengo una visión clarísima de lo... Pero haber reunido un poquito más cerca, ¿no? Más cerca de antes. No, bueno, él está... No, fuimos a la Feria de Fitur en Madrid, ahora yo estoy yendo a la Feria de ITV en Berlín el 4 de
de marzo. En consecuencia, en esos lugares es donde se da todo ese diálogo. En consecuencia... Te referías a la clase media argentina, ¿no? Yo me refería más que nada a la clase media argentina, que es la que sufre más las medidas que el ministro de Turismo argentino, Matías Lamens, nos decía, muchachos, no vayan a creer que a nosotros nos gusta poner estas medidas. Tenemos una opinión pública en contra que es terrible, porque ¿a quién le gusta estar de alguna manera rehén o medio rehén de su país? Yo no me quiero imaginar los uruguayos con medidas como esta, claro, que nos impusieran pagar más por salir al exterior. No me había quedado claro si no te referías al turismo interno, por eso. No, me refiero fundamentalmente al turismo argentino, que es el gran cardumen, digamos, donde nosotros salimos. Bien. Y hablando del turismo... Sí, porque tenemos que ir cerrando. ¿Cortita? Cortísima. Sí, vale. Tiene que ver con algo que Pepe hoy manejó y tiene que ver con el turismo interno y tiene que ver con un paradigma nuevo que es el turismo como derecho humano también. Se ha desarrollado el turismo social durante estos últimos años, que me parece que es una buena noticia. Sí. En ese sentido, ¿cuáles son los planes de desarrollar, impulsar o frenar esas iniciativas? El turismo se ha desarrollado en todo el mundo porque tiene un crecimiento global de arriba del 4% a nivel mundial. En algunos países de contexto crítico, obviamente, esto no es aplicable. En Uruguay sí. Por lo tanto, no me extraña que haya más autos, que haya más celulares y mucho menos que haya más turismo. El turismo interno es una consecuencia directa de ello y como Victoria quiere cerrar, yo quiero agradecerles la invitación, los buenos deseos que me han extendido algunos de ustedes, que los vamos a necesitar. Creo que los buenos deseos es general, ¿no? Sí, no diga algunos porque bueno, no, pero algunos lo han hecho explícito y quería agradecerlo. Bien. Y agradecerles a todos. Vamos a necesitar esos deseos de suerte. Lo que pueden estar seguros que le vamos a poner el alma al trabajo porque ha sido el motivo de nuestra vida durante 45 años que hoy estamos dejando de lado toda actividad privada para dedicarnos, en mi caso, exclusivamente al Ministerio de Turismo. Y en el caso del ministro designado también, que obviamente es un político de raza, un hombre joven, tiene 46 años, tiene 3 legislaturas como diputado, pero aparte tiene el ADN del turismo en la sangre, porque nació en Punta del Este y escucha hablar de turismo desde que era un bebé prácticamente. ¿A iniciativa pública o privada hay que potenciar el turismo en el país? Hay que potenciarlo a iniciativa pública, propiciando la inversión privada, que es lo que permitió desarrollar. Si no, los turistas que tenemos hoy, si no hubiera sido por el ministro Villar, no los tendríamos, pues estarían durmiendo en carpas. Eso es lo que hay que entender, que hay que ir superándose. Para mí, que se hayan cerrado 12 hoteles no es una recriminación a nadie en estos 2 últimos años. Es un dolor enorme que siento. Y no voy a culpabilizar a nadie de eso, sino a esa macroeconomía o a esos costos del Estado tan manidos y tan cuestionados por todos nosotros, que definitivamente tenemos que cambiar y tenemos que bajar. Ahora, hay una cosa clara. Estamos agarrando un gobierno con enormes problemas económicos. Ustedes saben en qué hemos tenido que gastar dinero. Ustedes saben por qué las tarifas son tan altas. Ustedes saben lo que costó ANCAP, por ejemplo, 900 millones de dólares que tuvimos que asumir. Por lo tanto, alguien tiene que pagar esa fiesta. Y lamentablemente la vamos a tener que pagar en el gobierno entrante porque la caja está muy menguada y porque, como ustedes han visto, ni siquiera se tomaron las medidas de subir como se subían normalmente determinadas tarifas para que pudiéramos arrancar. La respuesta a mi pregunta de que tal vez no puede haber un compromiso concreto de ayudar a los operadores con tarifas diferenciales. Probablemente, cuando se tiene dinero en caja se puede ayudar. Cuando no se tiene hay que recaudar. Eso lo sabe cualquier persona. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que también hay que dejar claro cómo se agarra el turismo. Muchísimas gracias de verdad y lo hacemos explícito. A usted y a todos quienes asuman las nuevas carteras, desearles el mejor de los éxitos en nombre de todos y para todos. Gracias. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.